Así está mejor. Bueno, las leyes de semejanza, la teoría del análisis dimensional y semejanza dinámica de mecánica de fluidos se aplica ampliamente en máquinas hidráulicas, en el análisis del funcionamiento de máquinas hidráulicas y en el diseño. Entonces, tiene que considerarse, entonces uno tiene leyes de semejanza. Aplicadas a las máquinas hidráulicas. Bien, entonces, la primera aplicación, jóvenes, que es la más práctica, consiste en apoyar la selección de máquinas hidráulicas. Entonces, se usan mucho en apoyar la selección de máquinas hidráulicas. Es decir, los parámetros adimensionales, como ustedes saben que se obtiene al aplicar el análisis dimensional, son ampliamente utilizados para seleccionar máquinas. La segunda aplicación práctica está en analizar el funcionamiento fuera del punto de diseño. Es decir, las máquinas se diseñan para una condición determinada de altura, caudal, como vamos a ver. Sin embargo, luego funcionan en distintos estados de operación. No siempre funcionan estrictamente en el punto de diseño. Entonces, sirven para analizar el funcionamiento fuera del punto de diseño. Bien, luego, en estaciones de bombeo se usan muchos modelos físicos. Entonces, modelos físicos en estaciones de bombeo. Entonces, interpretación de resultados. Y formular el modelo físico. O sea, además de la interpretación de estaciones de bombeo, entonces se tienen modelos físicos. O también se tienen centrales hidroeléctricas y también los modelos físicos. Bien, bueno, creo que no me estoy olvidando de... Y por último, sistematizar información estadística. Sistematizar información estadística. Bueno, son las aplicaciones que se le dan a las leyes de semejanza en las máquinas. Entonces, se usan para apoyar la selección de máquinas, para interpretar el funcionamiento fuera del punto de diseño, para formular modelos físicos, tanto de estaciones de bombeo como centrales hidroeléctricas, y también para sistematizar información estadística y poder usar esa información en otros proyectos. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Ingeniero. Bien, ahora, como ustedes recuerdan, las leyes de semejanza requieren básicamente semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Es decir, para formular un modelo físico se requiere que exista semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Entonces, la semejanza geométrica es muy simple. Tiene que haber proporcionalidad de longitudes.
lo que significa que debe haber una escala de longitudes. Y tiene que haber igualdad de ángulos. Igualdad de ángulos. Bien, entonces si se cumple con estas dos condiciones, que hay proporcionalidad de longitudes y por lo tanto existe una escala de longitudes, y existen y se respeta la igualdad de ángulos, entonces existe semejanza geométrica. Es exactamente lo mismo que cuando uno hace un plano en dibujo. ¿Se acuerdan? Cuando uno hace un plano, uno tiene, por ejemplo, la turbina. Entonces vamos a dibujar la turbina a escala, digamos, ¿no? Entonces uno agarra y escoge una escala, uno en 5, uno en 10, uno en 20, y uno hace el dibujo, ¿no? Y uno hace el dibujo de la turbina. Entonces uno hace el dibujo en corte, ¿no? Y aquí tiene uno los otros álabes, ¿no? Entonces, digamos que este es el plano de corte. Entonces, se respeta una escala de longitudes, uno en 5, uno en 10, y se respeta la igualdad de ángulos. Entonces, si uno ahora construye, por ejemplo, un modelo, hace un modelo a escala de una turbina, básicamente lo que estamos haciendo, o el rodete de una bomba, es achicando la turbina o la bomba 5 o 10 veces, dependiendo de la escala que uno adopte, o 2 veces, uno en 2, uno en 5, uno en 10. Entonces, siempre hay proporcionalidad de longitudes y luego hay proporcionalidad de longitudes y luego hay igualdad de ángulos. Bien. ¿Se entendió lo que es semejanza geométrica? Sí, ingeniero. Bien, para la semejanza cinemática, jóvenes, lo que tiene que haber es semejanza en todos los triángulos de velocidades. Entonces, si uno tiene un triángulo de velocidades W, esto es U, y esto es C, y esto es beta, y esto es alfa, ¿no? Entonces, si uno ahora considera, por ejemplo, entre dos estados de funcionamiento de la máquina o entre prototipo y modelo, entonces simplemente, si esto es prototipo, entonces los triángulos de velocidades tienen que ser semejantes. Entonces W, U, C, beta y alfa. Entonces, estos triángulos de velocidades, tanto para modelo como para prototipo, tienen que ser semejantes. Entonces, semejanza de triángulos. Se deben respetar las leyes de semejanza de triángulos de velocidades, es decir, no son triángulos cualquiera, sino los triángulos de velocidades que son los que definen la cinemática, el funcionamiento. ¿Se entiende? Entonces, en esas condiciones es posible formular dos relaciones, que la velocidad absoluta en prototipo, referida a la velocidad de rotación de la máquina, U sub P, tiene que ser igual a la velocidad del modelo sobre U sub modelo. Y esto tiene que ser una constante. Entonces ya hay una relación para que se cumpla la semejanza cinemática. Por supuesto, esto tiene que ser para todos los triángulos, para los infinitos triángulos de velocidades que se puedan presentar en una máquina, porque en cada punto uno puede definir un triángulo de velocidades. Esta es la más importante. Pero también después se podría parecer alguna vez que W es a U, entonces prototipo, entonces modelo, o en distintos estados de funcionamiento. Y esto es una constante. Entonces, si se cumplen estas relaciones, estamos garantizando que los triángulos de velocidades entre dos estados de funcionamiento de la máquina
de la misma máquina o entre prototipo y modelo son semejantes. ¿Se entendió la condición de semejanza cinemática? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿se entendió o hay alguna pregunta? Entendí, ¿no? Bueno, esto no tiene... Si estudiaron bien análisis dimensional y semejanza dinámica y mecánica de fluidos, esto no tiene ningún problema. Ahora, semejanza dinámica, la más importante. Todas son importantes porque se tienen que cumplir, pero esta es clave. Para que exista semejanza dinámica, como ustedes saben, todas las fuerzas tienen que estar a escala. Todas las fuerzas tienen que estar a escala. Eso significa que las fuerzas gravitatorias, como está en el apunte, entonces el flujo prototipo tiene que ser igual al flujo modelo. Es decir, si yo garantizo que los números de flujo son iguales, estoy poniendo a escala las fuerzas gravitatorias. Si se pone el número de Reynolds, se igualan los números de Reynolds entre prototipo y modelo, entonces se están poniendo a escala las fuerzas de fricción. Y si uno lo hace con el número de Weber, prototipo, ¿no? Modelo, entonces están las fuerzas de tensión superficial. Y si uno lo hace con el número de Euler, estamos poniendo a escala las fuerzas elásticas. Y así siguiendo, ¿no es cierto? Y así siguiendo, y así siguiendo. Tendríamos que seguir con todos los números habidos y por haber. Bien, pero ustedes saben, jóvenes de mecánica de fluido, cuando se estudió este capítulo, los que hicieron el curso conmigo, que no se puede poner a escala más de una fuerza. Solamente se puede poner a escala una fuerza. Cuando uno quiere poner a escala dos fuerzas, desde el punto de vista práctico aparecen coeficientes de viscosidad cinemática que son irreales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando uno analiza el funcionamiento de una máquina hidráulica, a ver, la máquina como máquina es un cuerpo rígido. Entonces, como es un cuerpo rígido, las fuerzas elásticas no vamos a estar analizando una máquina que se deforma y es de goma, eso no tiene aplicación práctica, entonces esta no es importante. En la práctica también, las fuerzas de tensión superficial que aparecen sobre todo cuando se analizan el ascenso capilar o se estudian detergentes en la industria química, no es el caso. El flujo no es el caso. Y así siguiendo, uno puede ir descartando todas las fuerzas porque no son aplicables a las máquinas hidráulicas. Entonces resulta que en máquinas hidráulicas son aplicables estas dos. Las fuerzas gravitatorias, que son claves, jóvenes. Las fuerzas gravitatorias son claves porque si ustedes recuerdan, la potencia hidráulica, que es gamma por Q por H, la altura teórica, no se obtiene considerando el trabajo que realiza la fuerza de gravedad o, en el caso de una turbina, o el trabajo contra la fuerza de gravedad en el caso de una bomba. Entonces las fuerzas gravitatorias son determinantes, son la clave de todo esto. Sin embargo, como ustedes también saben de mecánica racional o de física o de cualquier, y el sentido común, la fricción siempre está presente. Siempre está presente. Es decir, uno no puede dejar de lado la fricción. En todo proceso real siempre está presente la fuerza de fricción y es la que justamente el trabajo de la fuerza de fricción termina generando calor que se disipa y que debe entregarse al medio. Eso se estudió en detalle cuando se analizó el principio de conservación de la energía aplicado a las máquinas hidráulicas. Bien, pero en un prototipo, en una máquina real, en un prototipo, necesariamente se tiene que considerar que el flujo es turbulento, francamente turbulento. En un prototipo, el flujo real es francamente turbulento,
¿Y esto qué significa? Que el número de Reynolds es muy grande. O sea, en la mayoría de los casos prácticos, el número de Reynolds en un prototipo es mayor que 10 a la quinta, 10 a la sexta. Bien, entonces lo que hay que hacer es asegurar que las fuerzas gravitatorias estén en escala y que el número de Reynolds, como en el prototipo es francamente turbulento, sea francamente turbulento en el modelo. Entonces, las condiciones que se imponen para cumplir la semejanza dinámica son que el número de Froude en prototipo tiene que ser igual al número de Froude en el modelo y que tiene que cumplirse la condición de que el Reynolds del modelo siempre sea mayor estricto que 10 a la quinta, ¿no? Entonces se tiene que cumplir con esas dos condiciones. Entonces, si uno cumple porque sabemos que en el prototipo se cumple esta condición. Entonces, si en el modelo se cumple que es mayor que 10 a la quinta, prácticamente solamente hay que asegurar que las fuerzas gravitatorias estén a escala. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces si ahora analizamos el número de Froude, de prototipo y modelo, el número de Froude se puede expresar como la velocidad absoluta sobre la raíz de G por H, por el H de la carga hidráulica. Entonces, este número del prototipo, ¿qué prototipo? Prototipo tiene que ser C modelo, E modelo, H modelo, o también C sobre la raíz de G por H. Bien, constante. Este número tiene que ser constante. O también, como ustedes tienen en el apunte, tiene que cumplirse nuevamente es una expresión, una fórmula, una formulación del número de Froude, G por H igual constante. Ya no vuelvo a escribir que sea prototipo modelo. ¿Se entiende? Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Que G prototipo, por mucho, a ver, vamos a poner un caso extremo. ¿No? O sea, esta es la Tierra, la estoy dibujando exageradamente, un geoide exagerado, porque no es así, pero digamos que sea así. Exagerado. Entonces tengo R en el polo y tengo R en el ecuador. Entonces, el peor escenario es que tenga, por ejemplo, el prototipo en el ecuador y que haga el modelo en el polo, digamos. Sería una exageración, digamos. Entonces, aquí tendría G de prototipo y aquí tendría G del modelo. Bien, o a la inversa, que tenga a la inversa no es complicado, ¿no? Porque por la temperatura, ¿no? Pero el modelo lo podría hacer, pero no el prototipo. Pero en este caso, ¿no? Que sería el caso extremo por variaciones de cuánto cambia la G del prototipo y cuánto cambia G del modelo. Entonces, a los fines prácticos de la ingeniería, esto se asume aproximadamente igual a G. Entonces, muchos libros, jóvenes, muchos libros, ¿no? A mí no me gusta hacerlo porque se pierde el concepto de dimensión. Entonces, muchos libros como G es constante, resulta que hacen esto: C sobre raíz de G prototipo, H prototipo, es C modelo sobre raíz de G modelo, raíz de H modelo. Y esto se da con esto. Entonces queda lo mismo aquí, les queda que C sobre raíz de H o U sobre raíz de H tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque están asumiendo que G prototipo y G modelo son iguales. Bien, pero ¿cuál es la ventaja? Que fíjense, esta expresión es adimensional, no tiene dimensiones. Y esta expresión es adimensional, es una velocidad sobre otra. Mientras que esta expresión tiene dimensiones. Fíjense que si esto es metros sobre segundo y esto es raíz de metros, si elevo al cuadrado
me queda que desaparece esta raíz. Entonces, esto con esto se va y me queda metro sobre ese... perdón, vamos a hacerlo bien. Fíjense, ¿cuáles son las unidades de C sobre raíz de H? C sobre raíz de H es, las unidades son longitud sobre tiempo sobre raíz de longitud. O sea que me queda raíz de longitud sobre tiempo. Bien, y las unidades de G son longitud sobre tiempo cuadrado. Entonces, la raíz de G es raíz de longitud sobre tiempo. O sea, esto tiene unidades de raíz de G. Entonces, por eso siempre es preferible arrastrar la G. Pero siempre sabemos de que G1, G constante. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, ¿están ahí o se cortó la comunicación? Se entendió, ingeniero. Bien. Entonces, también, fíjense que si hemos llegado a que C sobre raíz de GH es una constante, esto también se puede expresar como C cuadrado sobre G por H, es una constante. Y también yo puedo dividir por 2, y esto es una constante. Entonces también se usa mucho el parámetro 2GH, igual constante. O también U cuadrado sobre 2GH, igual constante. Bien. Bueno, hecho, entonces, conclusión. Para que exista semejanza en máquinas hidráulicas, básicamente tiene que haber semejanza geométrica. Esto significa una escala de longitudes e igualdad de ángulos. Tiene que haber semejanza cinemática, triángulos de velocidades semejantes. Esto significa C sobre U igual constante o W sobre U igual constante. Y para que se garantice la semejanza dinámica, como resumen, para poner todas las fuerzas a escala, se tiene que cumplir la condición de que el número de Froude prototipo sea igual al número de Froude modelo, y se tiene que cumplir la condición de que el Reynolds modelo es mayor que 10 a la quinta, porque sabemos que en prototipo, es decir, cuando se cumplen estas condiciones, jóvenes, entonces se pueden aplicar las leyes de semejanza. ¿Se entendió? Es decir, estas son las condiciones básicas que tienen que cumplirse para que las leyes de semejanza sean aplicables. Si esto no se cumple, las leyes de semejanza no se pueden aplicar. Bien. Son las hipótesis, si ustedes quieren. ¿No? Ahora, para deducir las leyes de semejanza, vamos a identificar las variables. Entonces, vamos siguiendo el apunte. ¿Cuáles son las variables? Las variables hidráulicas. Las variables hidráulicas son el caudal, son la altura y son G, mu y ρ. ¿De acuerdo? En el caso de las turbinas hidráulicas, ¿no? Es la altura H, se considera la altura útil, y en el caso de las bombas, la altura efectiva, es decir, la que entrega la bomba, y esta es la que entrega la bomba. Y esta es la que se obtiene luego de turbinar, ¿no? Bueno, el siguiente paso es determinar las variables mecánicas. Y en las variables mecánicas básicamente se tiene una, que esencialmente es el número de revoluciones. El número de revoluciones, que además es síncrono, ¿no? No se olviden que es síncrono. Y luego se tienen las variables geométricas. Y en las variables geométricas uno tiene un diámetro de referencia, que después se va a definir el diámetro que define el tamaño de la máquina, ¿no? El diámetro de referencia.
Y luego se tiene la apertura del distribuidor o del inyector, dependiendo de si la máquina, en el caso de las turbinas, en el caso de las bombas no, pero en el caso de las turbinas, la apertura del distribuidor o del inyector. Ya vamos a ver qué es cuando lleguemos a turbinas, pero son elementos que permiten regular el caudal. Entonces, si está totalmente abierto el distribuidor o el inyector, pasa el 100% del caudal. Si está, piensen en una ventana totalmente abierta o totalmente cerrada. Entonces, pasa todo el aire o no pasa todo el aire. 0, 100. O fracciones, 10, 20, 30, 40, 50%. ¿De acuerdo? Entonces, la apertura del distribuidor para las máquinas a reacción o también en el caso de las máquinas de acción, la apertura del inyector, cualquiera de estas dos, ¿no? Bueno, básicamente es eso, jóvenes. Y se tiene la condición de borde. La condición de borde es la velocidad de aproximación de la máquina, C sub 0, la velocidad absoluta de aproximación de la máquina. Bueno, hemos identificado las variables, entonces lo que corresponde ahora es aplicar lo que ustedes ya saben hacer, el análisis dimensional. Entonces, miren, tenemos una función que incluye el caudal, la altura, luego se tiene el número de revoluciones, el diámetro, la aceleración de la gravedad, la viscosidad, el líquido, ¿no? La masa específica, ρ. Bueno, listo. Y luego uno tiene la apertura del distribuidor o la apertura del inyector, una de estas dos, dependiendo si es máquina de reacción y si es turbina, y luego uno tiene la velocidad de aproximación. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, entonces, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables, si no me equivoqué. No me olvidé de nada. Tenemos 9 variables. Entonces, miren qué interesante, jóvenes. Este es un típico problema de ingeniería práctico, donde uno tiene que trabajar con un espacio en 9 dimensiones. Entonces, es muy interesante porque cuando uno está estudiando álgebra lineal, en los primeros cursos, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la enseñanza universitaria de los cursos básicos es que los profesores no tienen un poquito de tino para presentarles a los alumnos, ¿no?, que las abstracciones matemáticas o físicas tienen después aplicaciones prácticas muy concretas. Entonces, el alumno no termina de entender para qué está estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hicieron el curso de álgebra lineal, entonces empiezan, ¿no?, espacio de 1 dimensión, espacio de 2 dimensiones, espacio de 3 dimensiones, y de ahí queda como que viene el profesor y dice, bueno, y ahora vamos a generalizar al espacio de n dimensiones, pero todo el mundo visualiza que una dimensión se representa gráficamente con una recta. 2 dimensiones es un plano, 3 dimensiones es el espacio, pero después, más allá de la tercera dimensión, cuesta conceptualizar, cuesta visualizar. Después aparece en mecánica racional y en mecánica de fluidos que en realidad el espacio es de 4 dimensiones, porque uno tiene X y Z, pero tiene el tiempo. Pero uno maneja el tiempo como una variable que va acompañando el proceso, o sea, no necesita graficar la 4ª dimensión para poder entender lo que está pasando. Pero se considera. Y luego aparece en máquinas hidráulicas este problema que es realmente muy interesante, donde aparecen 9 dimensiones. Pero para algo práctico, el funcionamiento de una máquina. Ahora, si uno deja de lado la regulación y las condiciones de aproximación y corta aquí, entonces uno tiene que la función, donde está el caudal, h, n, d, g, mu y ρ, tiene que ser igual a 0. Bien, entonces en este caso, en vez de tener 9 dimensiones, tenemos 7 dimensiones. Por supuesto, como estamos en un espacio, o sea, fíjense, aquí tengo longitud y tiempo, aquí tengo longitud, aquí tengo tiempo, aquí tengo longitud, aquí tengo longitud y tiempo, pero aquí tengo masa, longitud y tiempo, y aquí tengo masa, longitud y tiempo. Entonces, como tengo masa, longitud y tiempo,
No necesariamente estoy en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, el número de parámetros adimensionales, como ustedes recuerdan, es n menos r. Es decir, que S vale 7 y R, que es el rango del mayor subdeterminante no nulo, ¿no? En la matriz de coeficientes, ¿no? Les va a dar 3. ¿Por qué? Porque tengo masa, longitud y tiempo. Claramente la masa está aquí. Entonces esto es menos 3. R es igual a 3. Entonces, N, el número de variables es 7 y R es igual a 3. O sea que tengo que tener 4 parámetros adimensionales. Y si estuviera trabajando con estas dos más, tengo 9 menos 3. Tengo que tener 6 parámetros adimensionales. Aparecen 2 más. Aparecen 2 más. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, como está en el apunte, van a hacer ustedes el ejercicio y lo van a usar como variables repetidas. Van a usar como variables repetidas ρ, d y n. ρ, d y n. ¿De acuerdo? ρ porque incluye la masa, d porque incluye la longitud más importante y la que incluye el tiempo de la rotación. Entonces van a usar como variables repetidas estas 3. Y con eso van a hacer el ejercicio. Entonces les va a dar que van a determinar los parámetros adimensionales. Para el que está interesado, el que no está interesado no va nada. Esto, no se olviden que yo no soy policía. La verdad, he llegado a esa conclusión. Doy clases para los que están interesados. Y para los que no están interesados, bueno, ahí vamos. Entonces, el que está interesado lo hace. Entonces, si uno hace esto, uno obtiene al final estos parámetros. Obtiene Q sobre D cuadrado, raíz de GH. Les va a dar esto. El siguiente parámetro le va a dar Q sobre D nu. El siguiente parámetro le va a dar Q sobre N de cubo. Y el siguiente parámetro le va a dar GH sobre N cuadrado D cuadrado. Los 4 parámetros, aquí está, los 4 parámetros, igual a 0. Bien. Bueno, pero ¿esto qué es? Si ustedes observan aquí, este es el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es U por D sobre nu. Entonces, si yo multiplico y divido por D, tengo UD cuadrado sobre nu D, ¿no? Pero UD cuadrado o U por pi sobre 4, ¿no? Siendo esto una constante, UD cuadrado es el caudal. O sea, esto es el Reynolds, ¿lo ven? Este es el número de Reynolds. Y este es el número de Freud, jóvenes, porque si ustedes observan Q sobre D cuadrado, justamente Q es igual a U por omega. Entonces, U sobre pi D cuadrado sobre 4 es igual a U. O sea, dejando de lado la constante, Q sobre D cuadrado es U. O sea que esto es U sobre raíz de G por H. O sea, este es el número de Freud en su expresión para máquinas hidráulicas. Entonces, esto termina dando que se tiene una función del número de Freud, del número de Reynolds, Q sobre N de cubo y la relación G por H sobre N cuadrado D cuadrado igual a 0. Bien, bueno, pero como ustedes saben, las hipótesis para que haya semejanza, se impone la condición de que el número de Reynolds en prototipo y el número de Reynolds en el modelo tiene que ser mayor que 10 a la quinta. Y se está imponiendo la condición de flujo francamente turbulento. Entonces, si es francamente turbulento, la fricción no depende del número de Reynolds. Depende solamente de la relación K sobre D, como vieron en el ábaco de cálculo de factores de fricción. Entonces, imponiendo esa condición, finalmente se obtiene que la función es el número de Freud
Q sobre n de cubo y GH n cuadrado de cuadrado igual a 0. ¿Se entiende? Y si ahora uno despeja, o sea, no siempre es posible despejar, pero el concepto, en términos de parámetros adimensionales, el 99,9% de las veces se puede despejar. Si uno despeja esta relación, queda que G por H sobre n cuadrado de cuadrado pasa a ser una función del número de Freud para máquinas hidráulicas y la relación Q sobre n de Q. Bien, y esto se expresa, cuidado cómo se expresa, F se expresa como Q sobre D cuadrado raíz de G por H. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si se considera la apertura del distribuidor o del inyector? Entonces, siempre va a haber la apertura del distribuidor o del inyector. Siempre va a haber una apertura máxima A sub 0 o una apertura del inyector S sub 0. Entonces, la variable es inmediata, es la apertura sobre la máxima. Y en este caso, la variable es, porque tiene que ser adimensional, S sobre S0. Entonces, cuando uno analiza la apertura del inyector o del distribuidor, es decir, el que regula el caudal, entonces cuando esto vale y cualquiera de estos dos, por ejemplo, A sobre A sub 0, es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Es decir, cuando está totalmente cerrado, ¿no es cierto? A vale 0, está cerrado, entonces el caudal es 0. Cuando está totalmente abierto, A es igual a A sub 0, vale 1. Entonces 0 cerrado, 1 abierto y posiciones intermedias. Lo mismo para el inyector. Entonces variará entre 0 y 1. Entonces cuando se considera también la apertura del inyector, aquí se puede incorporar un nuevo parámetro que dependerá, si son máquinas a reacción será A sobre A sub 0, o si son máquinas de acción será S sobre sub 0. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí o podemos seguir? Es increíble. ¿Hay alguien ahí en clases? Sí, ingeniero. Sí, o sea, ¿hay alguien o hay dudas? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, jóvenes, fíjense que vamos a determinar ahora, se han determinado los parámetros fundamentales pi1, pi2 y pi3, que los tenemos ahí en el apunte, vamos a copiarlos igual como están. Q sobre n de cubo es el pi1, que puede dar, no interesa, puede ser de cualquier otro. GH sobre n cuadrado de cuadrado es el pi2, y por último se tiene GH sobre, este es este de acá es Q sobre D cuadrado raíz de GH. Listo. Bien. Entonces, estos son los parámetros fundamentales. Entonces, álgebra de por medio, se pueden derivar los parámetros derivados. Por ejemplo, como la potencia es gamma QH, como la potencia es gamma Q
gamma QH. Entonces, despejando el caudal de estas fórmulas, ¿no? Y trabajando aquí, tienen el álgebra, se obtiene el parámetro, ahí lo tienen, el pi4. Bien, con el álgebra que está en el apunte, que es muy simple, jóvenes, sustituir. Que tiene pi4 que vale p sobre rho de cuadrado, que el siguiente es GH a la 3 medios. Y uno tiene el parámetro con la potencia. Y si uno quiere el par motor, recordando que el par motor es igual a m por omega, o el par motor es, la potencia es m por omega o n por recordando que la potencia es m por omega, así. Entonces uno puede obtener el pi5, que es en función del par motor, que les da m, el momento, sobre el peso específico de cubo por h. Bien, listo, y tienen los parámetros. ¿Se entendió? Y luego, combinando estos parámetros, o sea, combinando otra combinación algebraica, despejo y sustituyo, uno obtiene los números específicos, que esto es muy importante. Números específicos. Uno obtiene el número específico según caudal y el número específico según potencia. El número específico según caudal se usa en bombas y el número específico según potencia se usa en turbinas. Entonces uno tiene que NQ con el álgebra de por medio termina siendo igual combinando, uno obtiene que el número específico según caudal es n q a la 1 medio sobre GH a la 3 cuartos. Y el número específico según potencia, combinando, como tienen en el apunte, vale np a la 1 medio sobre rho a la 1 medio GH a las 5 cuartos. Bien. Listo. Entonces, este número se utiliza en turbinas hidráulicas. Este número se utiliza en turbinas hidráulicas. Y este número se utiliza en bombas. Esto se utiliza en bombas y esto se utiliza en turbinas. Bien, ahora, en la bibliografía, jóvenes, como G es G, o sea, si uno dice que el número específico según caudal tiene que ser constante, esa es la condición, ¿no es cierto? Entonces uno pone NQ a la 1 medio sobre GH a la 3 cuartos, tiene que ser N para la posición 1, digamos, ¿no? El estado 1, N2, Q2 a la 1 medio, sobre G2, H2 a la 3 cuartos, entonces todo elevado, ¿no? Como G es una constante, desaparece. Entonces en la bibliografía, jóvenes, como G se asume constante, aparece que el número específico, este número, que es el analítico, desde el punto de vista académico, es impecable, porque es adimensional. Que es el que me gusta a mí usar, porque es adimensional. Finalmente, tener G o no G no hace daño. Ahora, en la bibliografía aparece directamente NQ a la 1 medio sobre H a la 3 cuartos. Pero atentos con las unidades, jóvenes, porque desde el momento en que volé G, las unidades cuentan. Entonces, en la bibliografía se usa RPM para el sistema métrico, metro cúbico por segundo, y H en metros. Pero en el sistema inglés se usa RPM, pies cúbicos por segundo, y aquí se utilizan pies. Bien, entonces cuidado con las unidades que aparecen y con qué se utilizan. ¿Se entendió? Ingeniero. Bien, ahora, si ustedes usan esta expresión, está perfecto, ¿me entienden? Porque
Solamente con usar unidades métricas les va a dar adimensional. Solamente con usar unidades inglesas le va a dar adimensional. Y por supuesto, n se tiene que medir en 1 sobre segundo. Bien. Ahora, en este caso, ahora, fíjense que en bombas es NQGH, no aparece el líquido. Mientras que en turbinas sí aparece el líquido, pero el líquido siempre es agua. Entonces, Rho prototipo y G prototipo es lo mismo. Entonces, por eso es que en la literatura desaparecen estos dos factores y queda NP a la 1/2 sobre H a la 5/4. Entonces, fíjense que es NQ para bombas, NP para turbinas a la 1/2 sobre H a la 3/4, H a la 5/4. Por supuesto, este parámetro es adimensional, son adimensionales, pero este parámetro ya no lo es. Entonces, esto se usa RPM, la potencia en kilovatios, y esto se utiliza en metros, ¿no? Perdón, pero te estoy equivocado aquí, no es kilovatios, es el HP métrico. HP métrico. El HP métrico, que no es lo mismo el HP métrico que el HP inglés. Entonces, y en el sistema inglés, esto es RPM, esto se mide en pies, y esto se mide en HP. Inglés. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos, jóvenes? Sí, señor. Bueno, entonces, acá viene el punto central. Y es muy importante que se entienda esto. Los dos números fundamentales los vamos a escribir aquí, NQ, en sus expresiones, como están en los libros, o NP, ONP. Entonces, cuando las máquinas son semejantes, entonces, si las máquinas son semejantes, ¿cómo son sus números específicos? Son iguales. O sea, todas las máquinas que tienen los mismos números específicos son semejantes, no son iguales, son semejantes. Todas las máquinas que tienen el mismo número específico según potencia, para las turbinas, todas las turbinas que tienen el mismo número específico según potencia, son semejantes. Entonces, igualdad de número específico significa máquina semejante. ¿Qué significa una máquina semejante? Para que se entienda. Vamos a pensar en una persona, ¿de acuerdo? Que es esta persona. Si yo acá tomo una copia de esa persona, exactamente igual, ¿cómo son estas dos personas? Son iguales. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, vamos a tomar aquí una persona. Y ahora voy a tomar una idéntica, voy a reducir a esta persona a la mitad, pero con todas sus proporciones, con todo. Y luego la misma la voy a llevar al doble, pero manteniendo todas sus proporciones, ¿se entiende? Al doble. ¿Cómo son estas personas? Semejantes. Porque sobre ella solamente está actuando una escala de longitudes. Esta es 1, este es 1/2, este es 2. Hay igualdad de ángulos. Si las personas son idénticas, las fuerzas están a escala. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo que es igual o semejante? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Perdón, ¿se entendió?
¿Se entendió o lo explico de nuevo? Sí, ingeniero. Tengo una duda, pero volviendo un poquito más atrás, con el número específico según caudal y según potencia. ¿Cuál es su duda? No es que cuando se le quita, antes eran adimensionales, ¿no? Pero si se le quita la gravedad y en el otro caso es la densidad, ¿qué dimensiones tendría esos números específicos? Ahí están. Van a tener dimensiones. Un segundo. Se las acabo de poner, joven. Vamos a hacerlo. Se usan por convención. Fíjese, cuando se le quita la gravedad y se le quita la densidad, el NQ se expresa como NQ a la 1 medio sobre H a la 3 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces no es que uno puede usar la dimensión que le da la gana. ¿De acuerdo? Uno tiene que usar dimensiones que son... Entonces, N se usa en RPM, revoluciones por minuto. Todo el mundo usa eso. Si estás trabajando en el sistema métrico, esto va en metro cúbico por segundo. Y esto va en metros. Ahora, si estás trabajando con el sistema inglés, esto es RPM, esto es pies cúbicos por segundo y esto es pies. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, ahora, para el número específico según potencia, se expresa como N P a la 1 medio sobre H a la 5 cuartos. Nuevamente, es lo mismo. N se expresa en RPM, ya sea en el sistema métrico o en el sistema inglés. H se expresa también en metros o pies. Y la potencia, cuidado con la potencia, jóvenes. La potencia es HP métrico y HP USA. No, que hay una variación entre las dos, se la dejo la tarea por ahí para que vean cuál es la diferencia entre el HP métrico y el HP, porque hay el HP y el HP métrico, que es el que debería usarse. Ya, este es el que debería usarse estándar. Pero después está el HP inglés, el HP USA y está el HP de Inglaterra, que no son los mismos, hay variaciones entre ellos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, volviendo otra vez, volviendo al... ¿Qué son dos máquinas iguales? Esto es dos máquinas iguales. ¿Y qué son dos máquinas o tres máquinas semejantes? Son aquellas que son semejantes, es decir, tienen igualdad de ángulos, sobre ellas actúan las mismas fuerzas, los triángulos de velocidades son semejantes y las máquinas están a escala. Entonces, estas son máquinas semejantes. Entonces, ¿dónde está toda la clave de la teoría que hemos visto? En que las máquinas semejantes tienen números específicos iguales. Entonces, una máquina que tenga un número específico igual significa que es semejante. Dos máquinas que tengan el mismo número específico significa que son semejantes. Ahora, si yo estoy considerando el funcionamiento de una máquina, la misma máquina, pero en dos estados de funcionamiento distintos, ¿no? Estoy considerando que tienen el mismo número específico, es decir, son iguales porque es la misma máquina, pero sus estados de funcionamiento son semejantes. Bien, entonces la igualdad de los números específicos según caudal y según potencia, lo que está diciendo es que las máquinas son semejantes. ¿Se entiende? Entonces, jóvenes, eso permite clasificar las máquinas. Si ustedes toman el gráfico del apunte, ¿lo vieron el gráfico?
Ya, estaba con este problema. Ahora sí. Fíjense, se ve el gráfico. ¿Todos identificaron el gráfico en el apunte? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, fíjense cómo para un número específico según potencia expresado en revoluciones por minuto, HP USA y pies ahí en la esquinita les he puesto las unidades. Un número de 32 es una turbina Pelton. A medida que el número va subiendo a 100, 160, 250, 300, 420, 450, 900, la máquina va evolucionando de Pelton a Francis radial, Francis diagonal, diagonal axial y luego termina en una turbina hélice o Kaplan. Entonces, fíjense que ahora hemos pasado de caracterizar a la máquina según el flujo en el rodete, pero también se le está asignando ahora un número específico. Todas las máquinas que tienen el número 160 son semejantes, por ejemplo, van a tener la misma forma, el mismo funcionamiento. Así una sea 2 o 3 veces más grande que la otra, pero geométricamente son semejantes y también desde el punto de vista del funcionamiento cinemático y dinámico. Entonces, a medida que el número específico, según potencia, va aumentando en las turbinas, la máquina pasa de ser una máquina de acción a ser una de reacción, reacción radial, reacción diagonal, diagonal axial, axial. ¿Se entendió? Y lo mismo en la parte inferior, aquí para las bombas. Entonces, para las bombas sucede lo mismo. Uno pasa de una bomba que tiene un número específico de 40, que es una bomba esencialmente radial, una radial lenta, pasa a ser una radial normal a medida que aumenta el número específico, luego tiene una radial rápida, luego una diagonal y finalmente una bomba axial. ¿Se entendió? Entonces, fíjense, jóvenes, que la clasificación de las máquinas según el flujo en el rodete ahora se completa con una clasificación que está en consonancia porque hay semejanza cinemática. Hay semejanza cinemática, pero también se le está asignando un número específico. Entonces, un número específico bajo, ¿qué les está diciendo? Es que es una bomba radial lenta. Un número específico bajo, ¿qué les está diciendo? Que es una turbina Pelton. Un número específico alto, ¿qué les está diciendo? Que es una bomba axial o que es una turbina axial. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Entonces, esto permite ya avanzar, ¿me entienden? Porque esto va a permitir decir, bueno, ¿y ustedes cómo sé yo qué turbina voy a usar? ¿Voy a usar una Pelton, una Francis, una Derias, una Kaplan, una Bulbo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, eso vamos a aprender. Pero el parámetro que se usa para tomar esa decisión es el número específico según potencia en turbinas. Bien. Y también vamos al caso de bombas. El parámetro que se utiliza es el número específico según caudal para bombas. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, vamos a parar aquí. El martes terminamos el capítulo y con eso hemos terminado. El martes terminamos el capítulo y con eso hemos terminado el módulo 1 y podemos dar el primer parcial. Quiero que tomen conciencia de esto, jóvenes. Prácticamente la materia está dada. En la mayoría de los cursos de máquinas hidráulicas, básicamente la materia es esto. Sin embargo, yo me he dado cuenta que se aprende mucho mejor cuando uno da fundamentos, que es el módulo 1. ¿De acuerdo? Y luego aplicamos esos fundamentos a bombas. O sea, otra vez volvemos a ver todo lo que hemos visto, pero aplicado a bombas, es el módulo 2. Y luego, nuevamente, aplicamos los fundamentos a turbinas hidráulicas, que es el módulo 3. ¿Se entiende cómo está estructurado el curso? Entonces, jóvenes, no se puede avanzar con el módulo 2 de bombas o el módulo 3 de turbinas si uno, el módulo 1 de fundamentos no lo maneja completo. O sea, este es el que tienen que manejar como Dios manda. ¿Se entendió?
Sí, Si ingeniero. ustedes realmente han entendido todo lo que hemos visto hasta ahora y lo entienden y lo manejan y lo tienen en la mente, pero como debe ser, la aplicación de estos fundamentos a bombas va a ser algo interesante, muy cómodo, y además interesante porque es una aplicación práctica de la ingeniería. Y lo mismo en el caso de turbinas. Pero sin fundamentos, jóvenes, no se puede avanzar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces el martes terminamos el módulo 1 y ¿cuándo el parcial? Bueno, pónganse de acuerdo y el martes me dicen más o menos cuándo.